¿Tiene su Biblia usted ahí abierta? Primera de Reyes, capítulo 19. Comparta la Biblia con aquel que está a su lado. Es importante que cada uno podamos tener las Escrituras en nuestras manos, poder tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para que el momento que nosotros necesitemos de echar mano a nuestra fe, venga la palabra. Y si la vemos, mejor. Y si la leemos y la entendemos y la guardamos, nos librará la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Tiene usted ahí? Me dice amén. Vamos a leer un par de versículos. Dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé que hay un grupo de hermanos que está esperando que diga lo que voy a decir. Mire, nosotros en Templo Familiar Cristiano nos acostumbramos a ponernos en pie para leer la palabra en reverencia. Usted se pondría en pie, en reverencia, diciendo: Señor, háblame. Háblame en esta noche. Me pongo en pie. Podría quedar sentado y escuchar y leer lo mismo, pero me rindo. Como quien dice: arriba las manos. Y usted, ríndase. Se rinde hoy delante de la palabra de Dios. Y dice así, leemos 5 versículos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose bajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Oramos. Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Creador de todo el universo y todo, Señor, nuestro ser. Tú eres el que nos ha formado, Señor. Tú eres quien nos conoce. Ahora, al escudriñar tu palabra, que nuestro corazón, Señor, se abra a ti. Háblanos, buen Rey. Dirige nuestras vidas, porque tus palabras son medicina. Tus palabras, Señor, son alivio, Señor, para nuestros huesos cansados. Dios de los cielos, nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, porque es viva y eficaz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gracias. El título de este mensaje es: del enebro al monte Horeb, al monte de Dios. El enebro era un árbol en donde estaba este varón llamado Elías. Pero vamos a indagar un poquito antes de entrar en lo que hemos leído. Elías era aquel varón, el siervo de Dios, el ungido de Dios, el profeta, el que había enfrentado a los profetas de Baal días anteriores, los cuales tenían aún sus templos en la misma ciudad de Israel. Tenían sus templos. Producto de la idolatría en ese entonces, Dios cerró los cielos y no hubo agua, no hubo lluvias, no hubo fertilidad. Pero es aquí que aparece este varón, y algunos habremos leído, porque esta predicación o estos pasajes se leen comúnmente
y se predican. Y los cielos estaban cerrados hasta que apareció Elías. Y ahí Elías los confronta para que el pueblo decida quién es verdaderamente Dios, si los Baales o el Dios vivo de Israel. Los confronta. Y es así que Elías, una vez que ellos se vieron derrotados, toma la decisión de destruir a todos estos falsos profetas, a todos estos profetas idólatras que habían contaminado al pueblo de Dios. Toma la decisión de destruirlos. Y luego de un tiempo Elías ora y desciende la lluvia sobre el pueblo. Entonces ese era Elías, aquel varón que tenía el poder en la oración por medio de Dios para cerrar los cielos, pero también tenía la autoridad para abrir los cielos y derramar lluvia. Este era el varón en el cual todo el mundo lo miraba y quedaba asombrado delante de Elías. Y habiendo Elías cometido contra los profetas de Baal, habiéndolos destruido, exterminados prácticamente, se entera una mujer llamada Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, quien era hija de un rey de la nación de los sidonios. Y de ahí ella trajo a sus dioses. Acab se casó y su esposa trajo los dioses de los sidonios. Y ella pasó a ser la profetisa mayor. Y cuando ella se entera de que Elías había quitado la vida a los profetas, le envió un mensajero diciendo: así me añadan mis dioses, si mañana no pongo tu vida como la que tú pusiste de estos profetas. Y ahí entramos en el relato que recién acabamos de leer. Y Elías tuvo un gran temor que inundó su vida. Se habrá turbado porque recibió una amenaza, una advertencia de una mujer llamada Jezabel que le quitaría la vida. Entonces él decidió huir de donde estaba. Él había estado en el Monte Carmelo, así se llamaba el lugar del acontecimiento, y huyó a Beerseba de Judá. Ahí él dejó a su criado, al que le acompañaba, y se distanció de él como a un día de camino, y llegando bajo un árbol de un enebro precisamente, se sentó en ese lugar y dijo: basta ya, Dios, quítame la vida, quítame la vida. Él se sentía desesperado, su estado de ánimo no era bueno, él se sentía abatido, él se sentía sin ánimos, sin fuerza, se sentía solo, de tal manera que él se sentó en ese lugar esperando que Dios le quitase la vida, esperando partir a la presencia de Dios, porque él había escuchado que existía el seno de Abraham o la presencia de Dios misma. Entonces él pensaba que si Dios le quitaba la vida, él iba a ir a la presencia de Dios y se iban a acabar los problemas. No tenía que huir de esta profetisa. Él quería morirse y estaba tan cansado, tan angustiado, que se echó a dormir en ese lugar. Angustiado. ¿Ve cuando la angustia pesa? Cuando el dolor, la tristeza, que caes rendido prácticamente. En esa situación se encuentra Elías, bajo ese enebro, queriéndose morir, porque en realidad lo que más le pesaba es que él se sentía solo. No se sentía acompañado, no se sentía que había quedado alguien más, porque Jezabel venía contra él. Él se sentía en total soledad.
y creía que la única manera era morir. A veces pasa, ¿no?, el estado de ánimo de las personas, que llega a tal momento que quiere morir. Pero a diferencia de algunos que no tienen el Señor, sabemos que no van a ir delante del Señor. Nadie que se quita la vida puede llegar delante de la presencia de Dios. Pero Elías quería que Dios corte sus días. Se sentía abandonado, se sentía solo, invadido su corazón de soledad. Y aquí hay una similitud, algo parecido que yo quisiera expresar con Jesús el Maestro. Cuando Jesús enseñaba las Escrituras, en un momento señalado, Él rodeado de sus discípulos, de sus apóstoles, también se sintió solo. Pero Él aclaró diciendo: hoy estoy rodeado de ustedes, pero me dejarán solo. Pero no estoy solo. Eso lo dice en Juan, capítulo 16, 32. Todos irán, todos me dejarán solo, pero no estoy solo, dice Jesús. El Padre está conmigo. Y eso es lo que tiene que contar en nuestras vidas. Porque hay momentos que también quisiéramos estar debajo del enebro. Hay momentos en los cuales también a veces, cuando nos sucumbe los conflictos, el Señor Jesús no estuvo solo. Siempre el Padre estuvo a su lado. Pero en este caso, Elías se sentía solo. Elías se sentía muy cansado, a tal punto que decirle a Dios: basta ya, versículo 4, basta ya, quiero morirme, quítame la vida. La soledad le apremiaba. Y lo único que encontraba era ese enebro donde esperar el momento de morir. Y cayó en un profundo sueño. En un profundo sueño. Y ahí Dios envió un ángel para alimentarlo, para fortalecerlo. Elías está durmiendo bajo ese árbol. Elías está tirado ahí cansado. Se siente desanimado, se siente desalentado. Pero ahí Dios envía un ángel y lo despierta y le tiene preparada una torta cocida. Debe ser una torta al rescoldo, algo parecido como los que vemos acá, ¿no? Tantos braseros en invierno, sentimos el olor ese, ¿no? Lindo. Y ahí lo despierta el ángel y le da una ración de comida, de una torta ahí preparada para él y un poco de agua. Está tan cansado Elías que no percibe que hay un ángel y se vuelve a dormir. Y luego el ángel por segunda vez lo despierta, le dice: Elías, despierta. Y vuelve a comer. Pero este enebro, este árbol, tiene algo particular. Estuve buscando en el diccionario y usted sabe del componente de este árbol que se puede usar ya como producto de materia prima en maderas, pero tiene la particularidad de que tiene un color rojizo y sus frutos son parecidos a las bayas. Y de este árbol se extraen los productos para sacar la ginebra. ¿Alguno conoce lo que es la ginebra? Es una bebida blanca, ¿no? Una bebida alcohólica, ¿no? De ahí se saca. Algún producto de ahí se saca del enebro. Del enebro. Y en cierta manera, que produce, de sus productos se puede sacar componentes para producir la ginebra. Y se ve que Elías, por así decirlo, ¿no?, que cuando el árbol se movía estaba un poco, no tan lúcido, por así decirlo. Y esto yo lo quisiera expresar de la siguiente manera. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro está hablando a la grey de Cristo, a la iglesia, y está diciendo: sed sobrios. Así le dice el apóstol Pedro, ser sobrios. O sea, es como que tenés que estar sobrio. Tenés que estar sobrio, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente,
queriendo a quien devorar. Eso es lo que dicen las Escrituras, queriendo a quien devorar. Sed sobrio. ¿Qué es lo contrario a no ser sobrio? Es no estar lúcido. ¿Usted ha visto alguna persona que toma una copa de más? No está lúcida. Una persona que no está lúcida no puede pensar correctamente. Una persona que no está sobria no puede decidir correctamente. Y se ve que Elías, debajo de ese arbolito que se sacan productos para hacer la ginebra, por así decirlo, no estaba sobrio, porque quería morirse. Un hombre que había visto las manos de Dios, un hombre que había visto proezas y milagros, deseaba morirse. No estaba sobrio, por así decir. Hermanos amados, y en este lugar, alguno me dirá, yo jamás he bebido, yo jamás he tomado ni siquiera una gota de alcohol. No lo tolero porque en mi familia hubieron personas tal vez alcohólicas y ya solamente el olor me hace mal. Pero yo quisiera decirle, el apóstol estaba hablando y diciendo, sed sobrio. Lo contrario es que no está lúcido. Y muchas veces los problemas, la ansiedad, el dolor, la enfermedad no te deja estar lúcido. No estás sobrio, no puedes pensar, no puedes coordinar de tanta borrachera de tu problema, porque piensas en eso. Es como que no puedes salir, no tienes lucidez y te lleva a un fracaso. Elías no podía pensar bien, se sentía débil. Ya hay algunos que podría ser que de no estar lúcidos aún se van a dormir cansados, agobiados, llenos de problemas, porque su mente no está lúcida, está pensando. El problema, en cierta medida, lo alcoholizó, lo anuló, no ve salidas. Estar debajo de un enebro muchas veces representan que hay cosas que están muriendo. Elías quería morir, pero a veces no es necesario estar debajo de un árbol para sentirse como Elías. Hay circunstancias en la vida en las cuales a veces las personas desean morir por los problemas. Tal vez en algunos esté muriendo el matrimonio y esté diciendo, no hay más posibilidad para restauración en mi matrimonio. Y te quiero decir que sí hay posibilidad de restauración para el matrimonio. Para mi familia está destruida, pero está tan en su problema, falta de lucidez, falta de sobriedad, que lo único que piensa, que no hay salida. Tal vez puede estar muriendo alguna relación de amistad por años con una persona. Tal vez puede estar muriendo una carrera, porque no hay sobriedad, porque piensas que no puedes, que no vas a rendir bien, que no vas a dar lo mejor de ti, cuando Dios te quiere alimentar para que tú sigas el camino. Es tiempo de ser sobrios en el camino del Señor. Versículo anterior a Primera de Pedro, capítulo 8, versículo 7, dicen las Escrituras, dejad al Señor toda ansiedad, porque Él se encargará de vosotros. ¿Hay alguien que tenga ansiedad en su corazón? ¿Hay alguien que tenga ansiedad? Como dicen las Escrituras, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros, de mí, decilo. Dios tiene cuidado de ti. Amén. O sea que no hay por qué estar en esa condición de falta de sobriedad. Deja toda ansiedad delante del Señor. Dejemos toda ansiedad ahí. Las Escrituras señalan diciendo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar en el Señor? No quieren estar emborrachados, no quieren estar bajo ese árbol de enebro que representa querer morir y querer estancarse. Dios envía a su ángel y lo alimenta, le deja dormir la primera vez. Hoy hablaba con unos hermanos
de un bebé, porque uno de ellos tiene un niño recién nacido. Y esto me hace pensar, y algunos que ya hemos sido padres y ya son grandes nuestros hijos, pero ve cuando un pequeño nuestro se enfermaba y se despertaba a la madrugada y uno se paseaba con el bebé para allá, con alta temperatura, ¿no? Y llegaba un momento en que el bebé se dormía el bebé, y usted lo miraba y no lo quería despertar. Pero sabía que en algún momento tenía que despertarlo. Y así se sentía Elías, enfermo. Y el ángel lo despierta. El ángel lo despierta y le da por segunda vez. Le dice: Elías, come, aliméntate, porque largo camino te resta. Largo camino, Elías, tienes que avanzar. Ahí Elías se fortaleció con esa comida. Ahí Elías se recobró todas las fuerzas que necesitaba. Ahí Elías sintió que Dios estaba con él. Porque el ángel le da una orden: debes marchar, debes comenzar a caminar, porque largo camino te resta. Apareció un ángel para fortalecerlo. Otra similitud con el Señor. La noche que el Señor fue entregado, Él se retiró de alrededor de sus apóstoles y les dijo: orad y velad, y Él se distanció para orar. Y estaba en ese lugar llamado Getsemaní. Y estaba el Señor en ese lugar. Dice que su sudor comenzó a ser como gotas de sangre. Pero el Señor no estaba solo. Y Él se sentía ahí, clamando que debía hacer la voluntad del Padre. Y Dios envió su ángel. Así dicen las Escrituras, hermanos. Y esto lo dice y lo señala Lucas capítulo 22, versículo 43. Dios envía a su ángel, el Señor Jesús orando, su sudor como de sangre. Y Dios envía a su ángel a fortalecer a Jesús. Jesús orando y el ángel detrás de él: vamos Jesús, ten fuerza. Vamos Jesús, ten ánimo. Vamos Jesús, nosotros estamos contigo. Y muchas veces, a veces la persona se siente sola y cree que los ángeles no existen. Y cree que los ángeles eran cuestiones del pasado. Cuando Dios tiene los cielos abiertos y como Jacob vio ángeles subir y bajar, así también Dios enviará a su ángel a fortalecer tu vida. Los cielos están abiertos, querido. Si el Padre vio a su Hijo en una profunda oración agónica, envió a un ángel a fortalecer a Jesús. Encuentro en las Escrituras que ahí están señaladas. Entonces, hermanos, abra su corazón. No se cierre. No cierre su corazón diciendo que Dios no puede obrar. Dios puede obrar y también puede proveerte, porque Dios envió a su ángel para fortalecerlo, traerle comida y darle una dirección a Elías. Le dice a Elías: come y bebe, y comienza a caminar. ¿A dónde tiene que caminar? Salir de ese estado de muerte que es el enebro y caminar al monte de Dios, caminar a Oreb. Así es la orden que el ángel le da a Elías. Debes caminar a Oreb, debes caminar al monte de Dios. Y Elías comió y se fortaleció. ¿Y sabe cuántos días caminó? 40 días y 40 noches, fortalecidos. Le alcanzó la comida, la fortaleza para caminar 40 días y 40 noches. Otra similitud con el Señor. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el desierto en ayuno y oración? 40 días. Fortaleza. ¿Cómo está la iglesia? ¿Orando, ayunando por cuántos días? 40 días. ¡Oh, casualidad! 40 días. El ángel les proveyó para que Elías comience a caminar. ¿Y caminar a cualquier lugar? No, ahora estoy bien, ya no necesito. Y a los 3 días me voy para otro lado. ¿Ves? Chiqui, al fin de semana. No, ya perdí toda la gloria. No, al monte de Dios. Cuando estamos en momentos de fracaso, pareciera que queremos morir, pero nos recuperamos un poquito y vas para otro lado. No, Elías caminó ¿a dónde? Al monte de Dios. Cuando Dios te sustente,
Cuando Dios envíe su ángel y sus recursos, tú debes caminar a la presencia de Dios, al monte de Dios, en donde Dios guió a su pueblo, en ese monte donde Dios le dio las palabras a Moisés para guiar a todo su pueblo, en donde Dios mostraba su gloria. Ahí debes caminar. Y hoy en día sí, pero el Sinaí, el monte Oreb, está a distancias tremendas. Usted sabe qué distancia había del monte Carmelo al monte Oreb o al monte Sinaí. Habían alrededor de 600 kilómetros. Y Elías debía caminar. Ya había caminado un trecho hasta Berseba y debía caminar hasta el monte. La fortaleza de Dios lo llevó por 40 días a caminar y 40 noches hasta llegar ¿a dónde? A la presencia de ese monte donde Dios manifestaba su poder. Y ese monte no lo tenemos cerca a nosotros. No está al alcance. Tal vez alguno pudiera tener el dinero y volar hasta el monte Oreb. Pero la mayoría no podríamos ir. Pero Dios quiere que tú vengas a este monte. ¿Ves cuando Dios te llama y vienes al altar? Acá está el monte de Dios. El monte sigue estando, pero Dios está aquí. Puede estar a 600 y más kilómetros, pero Dios está aquí. Aquel Dios que hace maravillas y milagros, que se movía en ese monte, no se limitó a un monte físico, no se limitó a una estructura de monte. Ese Dios está aquí, y si tú abres tu corazón, está acá. Ese es el Dios que necesitamos. Ese es el Dios que necesitamos predicar. Salir de nuestro enebro, salir de esa condición de muerte, salir y caminar a donde está la vida, en donde está Dios. Busca a Dios. Busca a Dios en las Escrituras. Y Dios te va a revelar lo que tú debes hacer. A Elías el ángel le dio una orden determinante y precisa. Debes caminar al monte por 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte. Y entró Elías a una cueva. Entró a una cueva y se estuvo ahí hasta un día, hasta que escuchó la voz de quién, de Dios, de su Señor, y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Sal fuera. Claro, Elías pensaba que ya llegó al monte y ahí a lo mejor tal vez le quitaba la vida a Dios. No, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Sal fuera. Y salió Elías de ese lugar después de haber caminado 40 días y 40 noches. Estuvo ahí en ese lugar y se paró. Sal fuera, Elías, ven acá. Y se para Dios mostrarle su gloria. Pasó Dios donde Elías estaba, dice las Escrituras. Y vino un gran viento que partía las peñas y las piedras. Imagina un viento. Yo me crié en San Luis, de los 15 años viví en San Luis y nunca vi viento tan fuerte como el que corre en San Luis. Y frío cuando hace frío. Y en verano muy fuerte porque baja el de la cordillera que viene de San Juan, el viento sonda. Alguno lo habrá escuchado, ¿no? El viento sonda. Muy fuerte, pero jamás vi un viento que parta las piedras, un viento que parta las peñas. Dice que Dios lo llama a Elías y le dice: párate fuera de la cueva. Y se para Elías y el viento vino, un viento que partía las piedras, un viento que partía las peñas. Pero Dios no estaba en ese viento. Y tras del viento vino un terremoto. Asombrado Elías, viendo un terremoto, cómo se parte la tierra. ¿Alguno estuvo en algún terremoto alguna vez? ¿Acá? Bien. Sí, eres chileno, por eso. Sí, yo estuve. Hermanos, el terror que se siente. Yo era muchacho y no tenía miedo, ¿no? Era cristiano y sabía que los muchachos y niños vamos derechito al cielo. Pero veía a mi vecino, ¿sabe que usted arrodillado cuando la gente, hay terremotos, hay temblor, la gente se arrodilla así y empieza a golpearse? Yo vi a una mujer tomar una piedra y se golpeaba: Señor mío, perdóname, porque había un terremoto. Pensaba que era el fin del mundo. Y ahí estaba Elías viendo ese terremoto. Pero Dios no estaba
en ese terremoto. Luego detrás del terremoto vino el fuego, consumir todo lo que pueda haber. El fuego puede arrasar todo. De hecho, cuando fui niño, el Señor me libró para esta noche. Cuando fui pequeño, vivíamos en un lugar humilde, un lugar muy sencillo, como tantos podríamos decir a las afueras de Rosario, y que a veces nos molesta señalar, villas. Mi madre estaba lavando la ropa y teníamos una hornalla a querosén y había puesto la pava y se levantó el agua de la pava y con el querosén inflamó y la casilla era de madera. Y yo era pequeño, apenas de 1 año de vida. Tenía a mi hermano mayor, que tenía 2 añitos apenas. Y mi madre lavaba la ropa de espalda a la casilla. Y mi hermano lloraba, llamaba a mamá. Y llamaba a mi vieja. Y mi vieja se da vuelta cuando quiere ver toda una llamarada dentro de la casa. Y ahí viene un vecino porque mi madre empezó a los gritos y le dio una patada a la pared. Y ahí salí yo de esa cuna. Porque yo era rubio. Pero bueno, de aquel incendio, bueno. Por eso mi hijo es medio así. Dice, alguno dice, oh, pero Gamaliel no te parece nada en vos. Dice, pero cuando yo era niño era rubio también, así que. Bueno, esa fue una vez del fuego. ¿Qué podría haber sido? No sé, casualidad, la mujer se voló una chispita. Segunda vez, toda una familia nuestra. Por problemas políticos, las personas no estaban de acuerdo que algunos terrenos hubieran sido cedidos a personas humildes, como lo éramos nosotros. Papá y mamá vivíamos en una casa con 3 hermanos. Mi madre embarazada y prendieron fuego a todo el barrio para que nos fuésemos de esas tierras. Y todo el mundo había pensado que habíamos muerto. Cuando mi padre habían pedido a los vecinos ayuda para ir a auxiliar y apagar los incendios colina arriba, porque así se compone Viña del Mar. De hecho, vivíamos en el lugar que se llama Puerto Aysén, todos bosques de pino. Fueron todos los vecinos a apagar el fuego. Cuando el viento les juega una mala pasada y miran detrás de ellos, el fuego había dado una vuelta y había llegado a las casas, arrasando. Entonces dejaron las palas, dejaron los picos, porque en aquel entonces no andaban con carro bomba. Yo tengo 46 años, así que en aquel entonces tenía 3 años, así que no había carro bomba ni manguera para apagar incendios. Andaban con pala y pico, largaron todo, bajaron cada uno colina abajo corriendo. Mi padre me alzó a mí, alzó la guitarra porque él tocaba en la iglesia y alzó a mi otro hermano. Mi madre alzó a mi hermanita más pequeña y el bolsito del ajuar del bebé, porque ve que los bebés vienen con bolsito. Antes que nazca el bebé ya tiene el bolso preparado. Y así escapé por segunda vez del fuego. Por segunda vez. Y Elías estaba parado frente a ese fuego, porque después del terremoto vino el fuego, pero Dios no estaba en ese fuego. Y a veces pasa que catástrofes naturales azotan a este mundo, pero también podríamos reflejar que hay catástrofes en tu vida que quieren azotarte. Hay cosas y circunstancias que quieren azotarte. La naturaleza a veces arrecia con ímpetus, forazmente. Dios no estaba en lo que Elías estaba viendo con sus ojos. Luego del viento, tras del viento vino el terremoto, tras del terremoto vino el fuego y Dios no estaba ahí. Y luego de eso vino un silbo apacible de Dios. Así lo señalan las Escrituras. ¿Tiene su Biblia abierta? Vamos a leer. Versículos 10 y 11. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, ya han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasa? A un grande y poderoso viento
que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Después de toda tormenta viene la calma. Después de todo problema viene la paz de Dios. Cuando los discípulos del Señor estaban atemorizados en medio de una tempestad, el Señor le dijo: tened ánimo. Y Él entró con ellos en esa barca. Y vino, después de toda esa inmensa tormenta, de toda esa tempestad, vino bonanza, vino quietud. ¿Quieres quietud para tu vida? ¿Quieres que venga un silbido apacible de Dios para tu vida? ¿Quieres que Dios ponga tranquilidad en tu corazón y que en las noches puedas dormir y que en las noches puedas descansar y que no tengas temor de las cosas que vengan por delante? Porque tú sabes que Dios está contigo y que Dios pondrá la paz necesaria que tu alma necesita. ¿Quieres eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Un silbo apacible. La quietud de Dios es la que el hombre, la mujer, el niño, el anciano, el huérfano necesita. La paz de Dios. Se puede tener abundancia, se puede tener todo lo que una persona puede soñar y alcanzar con el esfuerzo. Pero si no hay paz de Dios en el hogar, ¿de qué sirve todo? Y ahí estaba Elías. Y Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Respondió Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que estaba respondiendo. Pero Dios le da una dirección a Elías, le dice: levántate, porque tienes que ir a ungir a un rey de Siria, tienes que ir a ungir a un rey de Israel, y tienes que ir a ungir a Eliseo, el que vendrá el sucesor tuyo. Elías, no tengas miedo, en otras palabras, porque dice Dios: yo he dejado en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron a la idolatría de este mundo. Elías, no tengas miedo, porque yo he dejado 7,000 que no han besado a las imágenes de este mundo. Dios le animaba a Elías, porque él pensaba que estaba solo en un comienzo y se quería morir. Mas ahora Dios le dice: hay 7,000. A veces tú te has sentido solo, a veces tú te has sentido abandonado, te has sentido como el último orejón del tarro y tú crees que estás solo. Hay alguien que puede estar orando por ti. Elías, es tiempo que te levantes. Hay cárceles que visitar. Elías, hay tiempo que te levantes. Hay geriátricos, abuelos ancianos que se están muriendo. Elías, es tiempo de que vayas a terapias intensivas a orar, porque hay personas que están muriendo. Elías, es tiempo de que te levantes, no estás solo. Hay 7,000. Tienes que ir a los hogares de huérfanos. Constitúyete en un ángel. Constitúyete en un ángel de Dios, enviado por Dios a predicar a esos lugares. Y tal vez entras a terapia intensiva y el hombre no te conoce, la mujer no te conoce, y tú le oras. Y después los familiares dicen: ¿qué te pasó? No sé, a lo mejor fue un ángel. Y no fue un ángel, porque Dios te envió a ti. Constitúyete, no estás solo. Hay 7,000. No te quedes echado en un enebro. Levántate y camina al monte de Dios. Elías pensaba que estaba solito en este mundo. Y a veces puede pasar que el hombre crea que tiene la exclusiva, que Dios se casó con la persona, ¿no? Y que no hay otro más. No, hay más. Dios habla aquí en esta noche. Y Dios está hablando en otros lugares. Dios habla en otros lugares. Así que Elías, no estás solo. Debes levantarte. Y Dios le dijo: hay 7,000 cuyas rodillas no se doblaron.
Hay 7,000 en Israel cuyas bocas no besaron a esos dioses. Hay 7,000. Eso contaba para el día que Elías estaba en Horeb. Y hoy en día han transcurrido muchos años desde aquella palabra. Y en esta noche me animo a decir que hay 7,000, más vos. Hay 7,000 en Israel que no doblaron sus rodillas, pero más vos, más ellos, más él. Levántate, dale un fuerte aplauso y decir: yo quiero ser un Elías. Yo quiero salir, quiero llevar la palabra, quiero impulsar a otros. Me tengo que levantar, me tengo que salir de ese estado que me condujo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a hacer algo. Los músicos, hermanos amados, los músicos. ¿Te animaste a darle un minuto a Dios de aplauso? ¿Te animas a darle un minuto a Dios de aplauso? Son 10:15. Comienza a aplaudir, un minuto de gloria.